Amada Iglesia de Dios en Cristo Jesús, paz a vosotros. Tomen su asiento. También damos la bienvenida a todos los hermanos y todos los que nos acompañan a través de las redes sociales. Sean bienvenidos a este estudio que vamos a tener en esta hermosa mañana, en el cual estamos viendo los demás libros de la Septuaginta y los libros apócrifos. Y vamos a darle un repaso antes de comenzar a nuestro versículo de memoria. Todos juntos le damos un repaso. Se encuentra en Deuteronomio 29:29. Para los que no tienen lección, el versículo se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. ¿Ya lo tenemos? ¿Cómo dice nuestro versículo de memoria? Dice, las cosas secretas pertenecen a Dios. Las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29:29. Nuevamente, las cosas secretas pertenecen a Yahvé nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29:29. Nuevamente, las cosas secretas pertenecen a Yahvé nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29:29. A ver, ¿quién se lo sabe? ¿Quién es el valiente que dice yo? Nuestra hermana Erika. Más o menos. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios y las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29:29. Amén. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, siempre, para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29:29. Nuestro hermano diácono lo veo con ganas de querer participar. Las cosas secretas pertenecen a Yahvé nuestro Dios. Las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las revelaciones son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29:29. ¿Y más? Las cosas secretas pertenecen a Yahvé nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras escritas de esta ley. Deuteronomio 29:29. Amén. Las cosas secretas pertenecen a Yahvé, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Yahvé nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre,
para que cumplamos las palabras, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29:29. Amén. Las cosas secretas pertenecen a Yahvé nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29:29. Amén. Las cosas secretas pertenecen a Yahvé nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29:29. Amén. Ahora vamos a darle un repaso a todos los libros. ¿Quién nos quiere decir? La hermana Erika, ya le vi la sonrisa como diciendo yo. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera a los Corintios, Segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera a los Tesalonicenses, Segunda a los Tesalonicenses, Primera a Timoteo, Segunda a Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. ¿Quién más? Dice aquí: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. ¿Más? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes, Segunda de Reyes, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera a los Corintios, Segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera a los Tesalonicenses, Segunda a los Tesalonicenses, Primera a Timoteo, Segunda a Timoteo,
Tito, Filimón, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Amén. ¿Quién más? Hermano Manuel. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, Romanos, Primera de los Corintios, Segunda de los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de los Tesalonicenses, Segunda de los Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas, Apocalipsis. Amén. Los hermanos diáconos ya le di la sonrisa. Como diciendo, no me olviden. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Nehemías, Esdras, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda a los Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. ¿Quién más? ¿No? Entonces vamos a hacer un breve repaso. ¿Qué estábamos viendo el sábado pasado? ¿Sí se acuerdan que estábamos viendo el sábado pasado? Que en la actualidad nos damos cuenta y podemos comprobar que hay escritos contenidos en el canon hebreo y que solo figuran copias cristianas de los 70, que han llegado hasta nuestros días, pero no en el original de esa traducción, llamados libros como apócrifos. Entonces, ¿quién fue el que le aplicó ese término? Primeramente, ¿quién? Cirilo de Jerusalén, en el siglo IV después de Cristo, y por Jerónimo en el siglo V después de Cristo. Pero dice que no en el sentido de la palabra que se tiene hoy en el lenguaje común y corriente, es decir, el de falso.
sino más bien en el sentido propio y original de oculto o secreto, del verbo griego apócrifo, que significa ocultar, equivalente al vocablo hebreo. ¿Cuál es el vocablo hebreo? Wenusi, que tiene la misma aplicación ya mencionada anteriormente, a causa de que el vocablo fue adquiriendo en el uso general un sentido diferente que tuvo en un principio en materia bíblica. ¿En qué siglo comenzó a llamárseles libros deuterocanónicos? En el 16. ¿Y qué sentido le da esto de decir deuterocanónicos? Un reconocimiento como un segundo canon. Secundario, en otras palabras, el canon griego de la traducción de los 70s. Es bastante notable que en los escritos de ¿quién? Que se estudiaron en lecciones anteriores, la traducción que se menciona es la de la ley o Pentateuco, a la cual se le dio el nombre de ¿qué? No lo sé. A ver, pasen el micrófono, por favor, porque están durmiendo. Todos quieren escuchar, también los hermanos que están a través del internet quieren escuchar. ¿Qué nombre se le dio? Se le dio el nombre de Septuaginta. Dice, por otra parte, el único documento que contiene indicios sobre la traducción al griego del resto de los escritos es el libro llamado ¿cómo? Eclesiástico. ¿Y qué otro nombre se le conoce? El libro de la Iglesia. El libro de la Iglesia. ¿Y por qué fue escrito este libro eclesiástico? ¿Sí se acuerdan? Jesús, el hijo de Sirac. Ajá, Jesús, hijo de Sirac. ¿Y quién era Sirac? Era un sabio judío que vivía en Jerusalén. Y este libro de eclesiástico, ¿cómo lo conocemos? Como una obra literaria, como una obra sapiensal, Un libro de la Iglesia. como un libro histórico. El libro de Eclesiástico es una obra sapiensal que contenía muchas partes de los salmos y que buscaba preservar la fe frente a la influencia helenística del siglo II antes de nuestro Señor Jesucristo, que enseña cómo vivir una vida sabia y temerosa de Dios. Contiene máximas éticas. ¿Qué es la ética? ¿Sí recuerdan qué es la ética? A ver, acá tenemos estudiantes universitarios. ¿Qué es ética? Les voy a dar una ayudadita. Es una rama de la filosofía. Y como rama de la filosofía, ¿qué estudia? La conducta del ser humano. Enfocándose entre lo correcto, entre el incorrecto, entre el bien y el mal, buscando establecer principios racionales y universales
que guíen las acciones hacia el bienestar personal y la convivencia social en armonía. Nosotros como cristianos, como iglesia de Dios, ¿tenemos ética o virtudes? Virtudes, ¿por qué? ¿Qué nos dice Apocalipsis 1:4? Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia sea con vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Amén. ¿Y cuáles son esos 7 espíritus? Amor, luz, verdad, paz, santidad, justicia y fortaleza. Entonces, ¿y esos 7 espíritus cuándo se nos dan? A ver, pásenle el micrófono a la hermana. ¿Cuándo se nos dan esos 7 espíritus? Cuando somos concebidos. No. ¿No? No. A ver, nuestra hermana acaba de decir algo, que lo diga fuerte. Cuando somos bautizados. Exactamente, cuando somos bautizados. No. Porque cuando los perdimos, ¿cuándo se perdieron esos 7 espíritus en la humanidad? Con el pecado de nuestros primeros padres, con Adán y Eva. Entonces, es cuando decimos, tenemos ética, porque tenemos ese conocimiento moral que rige nuestra conducta, pero nosotros como cristianos ya no tenemos esa filosofía, que es la ética, que estudia la conducta del ser humano. Nosotros tenemos virtudes, que son las que tenemos que ir desarrollando con el estudio de la palabra, con nuestras oraciones, con el conocimiento de estas escuelas en las cuales participamos, porque va a enriquecer nuestro conocimiento espiritual hacia las cosas sagradas de Dios y nos va a enfocar a hacer su libertad, porque la ética nos enseña principios racionales universales que guíen las acciones hacia el bienestar personal y la convivencia social en armonía. ¿Y nuestro maestro vino a buscar su bienestar personal? A ver, pásenle el micrófono a la hermana. Tenemos que utilizar ese raciocinio que Dios nos regaló. Bueno, yo creo que no. ¿Por qué? A ver, hagamos todas las preguntas. Está correcto lo que está diciendo, Sí, ¿no? Porque, ¿qué nos vino a enseñar nuestro maestro? A buscar nuestro bienestar personal. Él vino a buscar riquezas materiales, vino a que se le diera reconocimiento, que se le pusieran títulos. No, nos vino a enseñar precisamente esas virtudes de la humildad, de la bondad, del amor hacia las cosas de Dios. Y es lo que nosotros tenemos que buscar. ¿Qué nos dice el Evangelio de Mateo? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, ¿qué nos viene a enseñar Él? Pues precisamente a buscar primeramente las cosas celestiales, las cosas divinas. No nos viene a enseñar a buscar nuestro beneficio personal para que convivamos en armonía con los demás. Por eso nosotros no tenemos ética, tenemos virtudes que se nos dieron cuando fuimos bautizados y que tenemos que ir desarrollando conforme vamos creciendo espiritualmente. Pero eso solamente con ayuno, con oración y con el estudio profundo de la palabra de nuestro Dios. Nuestro hermano ministro, Dan Fonselis, nos decía que teníamos que estar preparados todo el tiempo,
que teníamos que estudiar todo el tiempo. Y sabemos nosotros de antemano que lo primero que al abrir nuestros ojos tenemos que darle gracias a Dios, buscar su bendición a través de su palabra. ¿Para qué? Para que consagremos nuestras vidas a su servicio. Entonces, ahí vemos unas de las diferencias que tiene, dice que también contiene una recompilación de enseñanzas morales, proverbios, oraciones y consejos prácticos sobre la verdadera sabiduría, la cual se identifica en el temor de Dios y el cumplimiento de la ley de los 10 mandamientos, haciendo hincapié en que obedecer a Dios es la forma más alta de sabiduría, que es lo que tenemos que buscar nosotros. En esto, pues sí le doy la razón a lo que dice el libro de Eclesiástico. Hay cosas que sí tienen cosas importantes para nuestro conocimiento, pero también tienen equivocaciones. Por eso no entraron dentro del canon sagrado. Entonces, pero sí es, como dice, ¿no? Como segundo canon. Nos sirve para aprender, ¿no? Es como cuando vamos a la escuela. En la escuela, pues nos enseñaron a leer y escribir, nos enseñaron muchas cosas y a través del tiempo nos vamos formando hasta llegar a alcanzar un nivel académico, medio superior, después superior, pero eso no nos hace mejores personas delante de Dios. Lo que nos hace mejores personas delante de Dios precisamente es este canon sagrado, que es lo que estamos estudiando ahorita. Y estamos precisamente obedeciendo su ley al estar guardando su día de reposo, disfrutando de esa gran bendición que Dios nos dio al abrir nuestros ojos, podernos ver nuevamente, podernos saludar con ese amor fraternal y poder disfrutar de las enseñanzas que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros a través de sus evangelios. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Nuestra hermana Erika. Yo decía que las virtudes las teníamos desde el principio, por lo siguiente. Bueno, que yo decía que las virtudes las tenemos desde el principio por lo siguiente. Si un niño, anda por ahí con otros niños, sin que uno lo sepa, ellos van a tratar de hacer lo bueno y no lo malo. Entonces, lo malo yo siento que se aprende. Cuando, tu entorno es quien te dice cómo vas a desarrollarte, pero dentro de uno sabe que hay cosas que no debes de ser y a veces no lo comprendes. Yo creo que ya con el bautismo ya se queda más asentado y es cuando ya debe de haber un crecimiento espiritual, pues ya tienes el conocimiento. Pero yo creo que sí nace, siento yo que sí nacemos con ello. A ver, hermano diácono, ¿qué dice a este respecto? Pues aquí también hay que hacer alguna diferencia, hermanos, porque por un lado, con lo que nacemos son con capacidades. Sí, con capacidades. Nacemos con capacidades, porque por ejemplo una de las virtudes que se menciona es la sabiduría. Y podemos decir, pues una persona puede nacer con conocimiento. Sí. Sabiduría o conocimiento está enumerado dentro de las virtudes. Y sí, hay capacidades. Cuando ya se habla de virtudes, ya es a través del Espíritu Santo. Pero, ahorita pone un ejemplo nuestra hermana, pero él dice, lo malo se aprende, lo bueno también. Y sí, efectivamente, como dijo nuestra hermana, de acuerdo al entorno. Pero la misma Biblia lo dice, la maldad está ligada al corazón del muchacho. A veces es más fácil que un bebé rezongue, haga una rabieta, un berrinche, a que diga el bebé, ay, estoy haciendo mal. A veces se nace más con el mismo salmista dijo, en pecado he sido concebido, ¿no? Ya viene maldad en nuestros genes. Por ello, hay personas que incluso, hablando de esto, se habla del bautismo,
pero hay quien dice, no, pues yo nunca he hecho nada malo, yo nunca he pecado, nunca he hecho nada malo, entonces no necesito de bautizarme. Nos explicaba nuestro hermano ministro las 2 semanas anteriores con nuestras hermanitas jóvenes. Se cree que no, pero desde que se nace en pecado, y en la niñez, en la adolescencia se llegan a cometer pecados, y entonces de eso es lo que hay que arrepentirse y de lo que hay que limpiarse, hay que lavarse en el bautismo. Si no, yo digo, pues estoy bien, o a partir de hoy me voy a empezar a portar bien y ya no voy a hacer lo malo, y Dios no me va a condenar por lo que haga, porque ya voy a empezar a vivir bien. Pero lo que hice antes, y resulta esto que a veces pasa, es pensamos que no, no pasa nada malo que un niñito se enoje, haga berrinche y va y le pega a su mamá. No pasa nada, es un niño. Pero realmente ahí hay maldad, que está ligada al corazón del muchacho, lo dice la Escritura. Y eso es parte de los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, sí hay cosas que se deben de observar. E incluso, me decía apenas en esta semana un hermano, ¿y qué hay de los pecados ocultos? Porque dice también David, cuídame de los pecados que me son ocultos. Entonces, a veces pensamos que no pecamos, a veces pensamos que no hay maldad, o no hacemos mal en nuestro día a día, y ahí están los pecados ocultos. Pues y sí, vuelvo a repetir, hay capacidades, puedo decir a lo mejor hay virtudes humanas. Si hay virtudes, nacemos con ciertas habilidades, con ciertas capacidades, incluso hasta quien dice acerca de los dones, por ejemplo. Los dones se adquieren o se nacen con ellos. Volvemos a lo mismo, sí hay habilidades, hay virtudes, hay ciertas capacidades de las que Dios nos dota como seres humanos. El humano desde el principio fue hecho perfecto y cabal en todo. Y sí, efectivamente fue perdiendo, se fue descomponiendo, se fue desvirtuando. Hay quienes nacen y podemos decir, este niño es más inteligente, o es más capaz, o es más sensato, o dice nuestra hermana, ya he llegado a ver niños que por sí, de repente dicen, esto no, pero decía nuestra hermana, que creo que es más fácil que el niño sea influenciable o que sea pensante, ¿no? A veces es más influenciable el niño que pensante, pero sí puede haber algún niño que diga, como que creo que no, pero tiene que ver, ahora sí ya ahí, con el entorno. Va aprendiendo de los padres, de los abuelos, de los tíos, de la familia, de la iglesia, porque pues también viene y va aprendiendo, va sabiendo lo que la Biblia dice, lo que Dios quiere, lo que es su ley, lo que es su palabra, y de alguna manera sí adquiere un cierto deber, un compromiso y la forma de actuar. Y ya trae una cierta carga genética, y eso desde que es un embrión, desde que es una célula, ya comienza a sentir si la madre está contenta, si está a disgusto. No lo puede desarrollar porque no ha desarrollado su conciencia, pero tiene conciencia. Por eso mismo, el rey Salomón en Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su carrera, porque desde pequeño tiene que recibir esa instrucción para que él se vaya preparando y vaya conociendo las cosas de Dios, para que vaya haciendo una diferencia entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, porque él va a conocer perfectamente el bien y el mal cuando llegue a la edad puber, que es entre los 13 y 14 años, cuando sus hormonas ya comienzan a desarrollarse más en su cuerpo. Entonces es cuando va a comenzar a conocer ya la maldad. Ya que si no llevo esa enseñanza, pues a lo malo le va a llamar bueno. ¿Por qué? Porque es una influencia que hay en el entorno, de todo lo que ve, de todo lo que oye, porque a los pequeños oye decir groserías, y cuando él las dice hasta se les hace una gracia a los padres. ¡Ay, mira, qué bonito, se oye muy bien! Y ya cuando están grandes se le llaman la atención. ¿Por qué lo dijiste? Pues si los adultos fueron los mismos maestros que le instruyeron, al estarlo repitiendo, al estarlo diciendo, permitiéndole,
no corrigiendo en que ese tipo de conducta que está llevando pues es incorrecto. Todos tenemos ética, pues que es la moral, porque entonces no tendríamos conciencia, no tendríamos sentimientos, no tendríamos emociones, seríamos como unos robots. Entonces esa es la diferencia entre virtudes y lo que es la filosofía ética. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces seguimos. Dice, el traductor llamado Jesús, hijo de Shirak, da indicios de cómo los judíos, después de la primera fase de la traducción, fueron traduciendo los libros hasta esta fecha estaban reconocidos por las autoridades judías, ya que al estar lejos de la patria, anhelaban tener en su idioma usual el griego, no solo la ley, sino aún los libros de los profetas, los salmos y los libros históricos. En sí, el completo de los libros reconocidos hasta ese entonces. La traducción de esta serie de libros fue terminada hasta los años 150. Se desconoce totalmente quién autorizó la traducción del resto de los libros y la identidad de los hombres que hicieron este trabajo, que según se ve fue hecho gradualmente por diversos grupos de judíos, trabajando quizá cada cual por su lado, lo cual se puede apreciar al contemplar las diferencias del estilo y de calidad que se advierten en el griego usado y en la manera de koine. ¿Sí se acuerdan cuál era el griego koine? El común. ¿Mm? Era común, el griego común. No. Tiene una característica del griego koine. ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo era escrito? ¿Con letras minúsculas o mayúsculas? A ver. Con letras mayúsculas, hermanos. No tenía comas, acentos, ni puntos de interrogación. Era todo corrido en letras mayúsculas. Y tenía una influencia entre el judaísmo, lo que es el hebreo, y el arameo. Esos modismos que había en el hebreo y en el arameo. Y era como decía nuestro hermano, diácono Daniel, decía que tenía, es como aquí nosotros. Por lo regular, conocemos un animal que se le conoce como cerdo, otros le decimos puerco, otros le decimos tochi, ¿no? Pero nos estamos refiriendo a lo mismo. Entonces esos modismos existían ¿para qué? Para que aquellos que no eran griegos pudieran comprenderlo en su idioma y fuera más fácil la comprensión de los escritos, de estos libros escritos en griego koine. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? ¿Sí quedó claro? ¿Alguien que quiera aportar algo? ¿No? Dice, pudo ser que se anexaron otros libros, además de los autores en tiempos de Esdras. Este hecho no está comprobado, simplemente es una conjetura de los investigadores modernos. Los fragmentos de los papiros hallados en Egipto, de la traducción de los 70, nos permiten comprobar la conjetura hecha por los investigadores modernos en relación a que el resto de los libros, junto con los apócrifos, estuvieron contenidos en el original de esta traducción. Sin embargo, estos libros sí aparecen en las copias de la traducción de los 70, que se conocen hasta hoy, las cuales fueron hechas por copistas cristianos. De igual forma, estos libros aparecen en los manuscritos más completos en la antigüedad, como son el Códice Sinaítico, el Códice Vaticano, ambos del siglo IV, y el Códice Alejandrino del siglo V después de Cristo. Aquí hay dos palabras muy importantes. Habla de papiro y de códice. ¿Qué diferencia hay entre estos dos nombres?
¿Qué era un papiro y qué era un códice? Dice los fragmentos de los papiros hallados. O sea, ¿a qué se refiere cuando dice papiros? Es una palabra que era el papiro. Los escritos, ¿no? Escritos. Sí, escritos. ¿Cuál era el papiro? ¿Qué era? ¿De dónde era sacado el papiro? De la caña. ¿Y el códice de qué era sacado? ¿Pero el códice es un papel, un material o es un documento? Es un documento también, pero era de las pieles de los animales que se curtía para poder escribir. Esa es la diferencia entre un papiro y un códice. Los pergaminos no son de pieles de animales. Sí, pero por eso dice papiros y códices, porque los códices escribían en las pieles de los animales que se curtían y que se utilizaban especialmente para los códices. ¿Cómo dijo, hermana, que eran los qué? ¿Dicen ustedes? Pergaminos. Es que ahí podemos pensar en una evolución de la forma escritural, porque sí, efectivamente los pergaminos eran exclusivamente en pieles. Sí, en pieles. Los pergaminos, pero los códices ya fue como que la evolución entre pieles y ya empezó a pasar tanto al papel como también telas. Incluso, y después de ahí ya pasó a los papiros, que eran completamente papel y tinta, como también se vio en alguna lección, ¿no? Que se escribe con papel y tinta. Anteriormente, tanto los papiros como los códices ya también se empezó a utilizar la tinta. En los pergaminos se utilizaban pieles de animales y tinturas que no precisamente era como tal una tinta, sino también se podía producir a través de tinturas animales incluso, o de otro tipo de materiales, pero digamos que como que fue el trance, ¿no?, de la evolución de la escritura. ¿Puedo leer aquí lo que dice que es un códice? Dice, un códice es un manuscrito antiguo, generalmente anterior a la invención de la imprenta, elaborado sobre soportes como papel amate, piel de venada, tela o pergamino. Son documentos históricos y pictóricos fundamentales para estudiar las culturas mesoamericanas y europeas. Bueno, registrado con conocimientos, creencias, rituales e historias. Yo por eso le decía que es un códice, es un escrito. Sí, que es un papiro, pues es un papel. Sí, o sea, son los dos escritos, sí. Entonces, el códice y el papiro, y también sería también el ¿cómo se llama? El pergamino. El pergamino. Sí, todos son escritos. La diferencia tanto es en dónde se hacía, o sea, el tipo de material que se utilizaba, y también la forma de hacerlo. Y el tiempo en que se escribieron. El tiempo, porque los códices también, otra de las características, no lo mencioné, pero las otras características es eso, que eran a través de códigos, por así decirlo. O sea, no precisamente eran letras completamente, sino eran como que ciertas representaciones también, podrían ser ciertos escritos, ciertas líneas, como dibujos o ciertos símbolos también. Era la diferencia entre la forma de escrito. O sea, la evolución de la escritura lo mencionaba, tanto en la forma de dónde se escribía, cómo se escribía, y también el tipo de escritura. Incluso Santo Alemán mencionaba, por ejemplo, el griego koiné. Y acuérdense que estudiamos también que se mencionaron por lo menos 2 cartas escritas en griego refinado, que fue Hebreos y Santiago, si no mal recuerdo. Fueron los escritos más refinados,
precisamente por eso, o sea, tu hermano decía como que se escribía, el Koiné se escribía en mayúsculas, como si ahora dijéramos, con faltas de ortografía. O sea, como que nos damos nosotros cuenta cuando, esto lo escribió un niño y esto lo escribió un licenciado, digámoslo así, ¿no? O alguien de cierto estudio. Es como que es el mismo español, son las mismas formas de palabras a lo mejor, pero tanto la forma de escribirlo, tanto el tipo de letra y el tipo de cultura es diferente y por eso había diferencias también. Y por eso Hebreos se dice o se ha aludido que lo escribió el apóstol Pablo, pero también hay quienes dicen que probablemente no, porque sus cartas fueron escritas en Koiné y Hebreos fue escrito en griego refinado. Fue una forma diferente, ya con un tipo de molde escrito más elaborado, ya con letras se le llaman altas y bajas, etcétera, no sé, una forma diferente de escritura. Sí, por eso lo dice aquí, dice, por diversos grupos de judíos trabajando quizás cada cual por su lado, lo cual se puede apreciar al contemplar las diferencias de estilo y de calidad que se advierten en el griego usado y en la manera de traducir. Cada quien tenía su estilo y su manera. Entonces, por eso dice, pudo ser que se anexaran otros libros, además de los autores en tiempos de Esdras. Este hecho no está comprobado, simplemente es una conjetura de los investigadores modernos. Los fragmentos de los papiros en la traducción de los 70 no permiten comprobar la conjetura hecha por los investigadores modernos en relación con el resto de los libros junto con los apócrifos estuvieron contenidos en el original de esta traducción. Sin embargo, estos libros se aparecen en las copias de la traducción de los 70, que se conocen hasta hoy, los cuales fueron hechas por copistas cristianos. De igual forma, estos libros aparecen en los manuscritos más completos de la antigüedad, como mencionábamos el Códice Sinaítico, el Códice Vaticano, ambos del siglo IV, y el Códice Alejandrino del siglo V después de Cristo. El Códice Alejandrino siglo V contiene los siguientes libros deuterocanónicos: libro primero de Esdras, libro de la sabiduría, el eclesiástico, el libro de Judith, el libro de Tobit, el libro de Baruch, las epístolas de Jeremías, primero, segundo y tercero y cuarto libros de Macabeos, las adicciones de Esther, las adiciones de Daniel, las odas y las adiciones a los salmos, además de una colección de escritos que forman un himno y los salmos de Salomón. Por su parte, el Códice Vaticano contiene lo mismo que el Alejandrino, con excepción del tercero y cuarto libro de los Macabeos. La Vulgata, la Biblia que los católicos consideran como perfecta, data de fines del siglo IV, prácticamente contemporánea a los tres códices griegos ya mencionados. Esta es la versión latina de la Biblia, por la que su nombre completo es la Vulgata Latina, traducida por un erudito hebraísta llamado Jerónimo en el año 347 o 420 después de Cristo, y autorizada por el obispo romano llamado Damaso. Desde un principio, Jerónimo quiso elaborar su versión, limitando al canon de Yavne o de Jamnia, llamado así por el lugar donde los judíos, haciendo una penúltima revisión por causa de los libros cristianos, entre ellos la Septuaginta, determinaron los libros que habían de formar la colección de escritos sagrados por tres circunstancias. Le obligaron a incluir en ella los apócrifos o deuterocanónicos. Una de ellas era el presente establecido por las versiones latinas antiguas que, basándose en la Septuaginta, los incluían. También por las instrucciones recibidas del obispo de Roma, llamado Damaso, quien le ordenó revisar todas las versiones latinas existentes y cualquier una sola que viniera a ser autorizada por la Iglesia Universal. Ahora vamos a ver qué es el canon de Yavne o de Jamnia.
por qué se le llamaba el canon de Yavne o de Javnia? ¿Saben? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Por qué se le llamaba Dice, desde un principio Jerón quiso elaborar su versión imitando al canon de Yavne o de Javnia, llamado así por el lugar donde los judíos, haciendo una penúltima revolución por causa de los libros cristianos, entre ellos la Septuaginta, determinaron los libros que había de, ¿no? Que habían de formar la colección. Dice, llamado así por el lugar donde los judíos. ¿Dónde se encontraba ese lugar, Yavne o Javne? Era un lugar que se encontraba en una de la costa sur de Israel, en el distrito central, a unos 15 kilómetros de Haifa. Actualmente lo conocemos como Tel Aviv. Históricamente, un importante asentamiento judío tras convertirse en el centro del Sanedrín. ¿Sí saben qué era el Sanedrín? ¿No? Pues era un consejo supremo formado por puros judíos eruditos que se encargaban y eran los que trataban y decidían todos los asuntos de Estado y de religión. Entonces por eso se llama, porque ahí es donde se estableció precisamente por ese componente judío los libros que iban a formar parte del canon sagrado. Entonces ahí fue donde se decidió que los libros apócrifos o deuterocanónicos no deberían de formar parte del canon sagrado. Por eso dice, desde un principio Jerónimo quiso elaborar su versión limitándola al canon de Yavne o de Javnia. Por eso se le llamó así, por el lugar, ¿no?, que se encontraba en la costa sur de Israel, en el distrito central, a unos 15 kilómetros de Haifa, lo que actualmente conocemos como Tel Aviv. Entonces ahí fue donde el Sanedrín tomó precisamente esa decisión. Ya llegaron los niños, vamos a darles parte y el siguiente sábado seguimos con nuestra lección.